Bendiciones, amigos y amigas que se encuentran al otro lado de la pantalla, ya sea en sus lugares de trabajo, estudio, en sus lindos hogares o tras una actividad física. Y se han encontrado con este vídeo. Bueno, se preguntarán por qué estoy aquí con estos dos amiguitos que todavía no les pongo nombre. Quiero darles la bienvenida porque vamos a hacer un estudio bíblico, una prédica acerca del alcoholismo y cómo afecta en la familia, en los amados esposo y esposa, esposa y esposo, o padres e hijos, o hijos y padres. Entonces nos vamos con este tema importante de la palabra del Señor y nos vamos a dirigir a la Biblia. Así que nos despedimos de nuestros amigos. Hasta pronto. Adiós. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Si usted es evangélico, a través de la Reina Valera de 1960, si usted es pentecostés, mormón, testigo de Jehová, o si usted es carismático católico a través de la palabra de Dios o ortodoxo. Y bueno, cualquier religión que sea basada la lectura en la palabra de Dios. Es lo más importante para tener la presencia del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir a este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, 17, y dice el Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Y el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquel no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, vamos a ver este tema importante y vamos a ver qué es el alcohol. El alcohol es una droga que deprime, sobre todo en el sistema nervioso central. Es decir, que afecta al sistema nervioso central y también en las funciones del cerebro. Y nos vamos a ir a un pasaje bíblico que está en la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El alcohol afecta la capacidad de autocontrol, por lo que puede confundirse con un estimulante. El principal componente de la bebida alcohólica es el etanol o alcohol, que tiene diferentes concentraciones según su proceso de elaboración. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Efesios. Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 5. Versículo 18-17. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La bebida alcohólica puede ser fermentada como con el vino, con la cerveza, con el sidra y tiene una graduación del 4% al 15%, ya que produce que la fermentación se base en los azúcares y cereales destilados con el resultado de la fermentación que tiene mayor concentración de alcohol, como por ejemplo el vodka, el whisky, el ron, el brandy o el ginebra, que ya aumenta su capacidad en el 40% y 50%. Así que quiero que vayan conmigo a un pasaje bíblico y nos vamos a ir a Proverbios. Y vamos a ver en Proverbios 20, capítulo 1. Y dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En otra palabra de Dios o en otra Biblia dice, el vino es encarnecedor y la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ella se embriague no es sabio. La graduación alcohólica indica el volumen del alcohol etílico. Por ejemplo, una botella contiene un 12% de alcohol. Vamos a ver qué efectos inmediatos produce el alcohol en el organismo. No sin antes ir a otro pasaje bíblico. Y vamos a buscar aquí a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a buscar este otro pasaje bíblico que es muy interesante. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Oseas 4:11. Y dice la palabra de Dios, la prostitución y el vino o el mosto quitan el juicio. El alcohol en el organismo o ingerido es absorbido por el aparato digestivo. Desde que pasa a la circulación sanguínea y puede permanecer 18 horas. Quiero ir con ustedes a este otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a Romanos. Y vamos a ver lo que nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 13. Y ahora dice así en Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Como vemos en este pasaje bíblico, habla de las borracheras. Interesante este pasaje bíblico. Bueno, vamos a ver qué es lo que en pocos minutos después de haber vivido puede aparecer una serie de efectos cuya manifestación varía según la cantidad que se haya bebido o que haya introducido la persona que bebe alcohol. Y las características que refleja la concentración del alcohol en el organismo son los siguientes síntomas. Una es la desinhibición. ¿Y qué es la desinhibición? Es la que
pierde la vergüenza y actúa de acuerdo con los deseos. Luego viene la euforia, que es la sensación de bienestar producida por la administración e ingesta de alcohol. Aumento de la sociabilidad. La persona que es tímida, al momento de ingerir el alcohol, le produce la satisfacción de sociabilizar. También dificulta un poco al hablar porque embrutece la bebida alcohólica. También hace que se intoxique la persona por medio de su organismo en cuanto a la sangre una vez que es ingerida. Y alcanza o supera los 3 gramos de alcohol por litro, ya que aparece la apatía y la somnolencia. Incluso llega a la muerte. Y vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Corintios, a 1 de Corintios. Y vamos a ver este pasaje bíblico que está en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos dice en el versículo 10, ni los borrachos, aquellos que se embriagan, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué la muerte llega hasta la vida de aquel que consume el alcohol y le embrutece? Porque vamos a ir a un pasaje bíblico que está en Romanos y nos vamos a ir a Romanos y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está aquí. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué pecado? Porque la embriaguez, el alcohol, el emborracharse, causa también la muerte. Y la combinación con otras sustancias, como por ejemplo las drogas que se mezclan con la bebida alcohólica, causa la muerte. El espíritu que opera en el alcoholismo trae ruina, calamidad y pérdida de sus familias. Y muchas de esas familias son rotas, son quebrantadas a causa de ese espíritu. Y es cuando vienen las peleas, los pleitos, la contienda, las agresiones verbales, físicas e incluso violaciones, donde son niños o niñas, jóvenes o la mujer agredida sexualmente. Y Dios nos recuerda este pasaje en 1 de Pedro y nos vamos a ir a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y mire la palabra de Dios lo que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Mire lo que dice abajo en el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La ingesta de alcohol influye acelerando en estas cosas. Por ejemplo, en la edad de los jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol. También el alcohol afecta en personas con menor tamaño y en general a la mujer de una forma más rápido que al hombre. También la cantidad de ingesta a mayor cantidad y a menor tiempo puede causar una grave intoxicación. Al combinar el alcohol con bebidas carbonizadas. También la comida, como alimentos con grasa, hacen que se lentice esa ingesta de alcohol en la sangre, pero no reduce lo que es la velocidad con que va el alcohol a la sangre, al cuerpo. También vamos a ver que influye en la pobreza de muchas familias, ya que se han arruinado. Como resultado del alcohol, de la embriaguez, muchas personas, después de recibir el dinero que con tanto esfuerzo y trabajo les ha costado ganar, terminan desperdiciándolos en bares, cervecerías, pubs, lugares donde venden alcohol, y provoca la irresponsabilidad. El hombre borracho, la mujer borracha, el joven borracho o el niño borracho, porque hay niños que empiezan a beber desde muy edad temprana, desde una edad muy temprana. No es solamente el alcohol para gente mayor, también lo vemos en niños. Entonces la persona borracha se vuelve vago, sin interés, incluso terminan en las calles, dejando sus hogares, sus familias, y se convierten en la vergüenza de ellos, en la vergüenza de sus familias. Y es triste ver cómo terminan por la falta de juicio y el no poner límite al alcohol en sus vidas. También provoca complicaciones médicas. La ingesta excesiva de alcohol en el organismo provoca la muerte en la vida de muchas personas y enfermedades hepáticas, renales y cardíacas. También afecta a la mente. El alcohol embrutece y se va perdiendo neuronas. También se pierden los sentidos. Y mucha gente ha sido atropellada por vehículos. El espíritu del alcoholismo cuesta la vida a millones de personas en el mundo, pero sobre todo hace y provoca familias rotas, familias destruidas. Muchas personas han perdido hijos, hijas, padres, madres, esposos, esposas, abandonando sus hogares. Y una de las cosas también más aberrantes que el alcohol causa es el abuso de autoridad y las violaciones a causa del estado etílico de la persona, que en su subconsciente ya no está en juicio, sino que su mente está embrutecida y llegan a ese acto violento de violar a un niño, una niña, un joven, una jovencita, o incluso a su propia esposa, obligándole a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, o agrediendo a una persona desconocida a causa de ese embrutecimiento del alcohol al estar borrachos,
O si es mujer y está borracha, abusar también, ya que hay mujeres que también violan o abusan, como una tía, algún sobrino, por dar un ejemplo. Quiero que me acompañen a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Romanos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 7, capítulo 13 al 22. Dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya lo hago yo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y voy terminando con una oración maravillosa. Quiero darle las gracias, la gloria al Señor. Y vamos a hacer esta oración en honor al alcoholismo. Vamos a romper y quebrantar todo espíritu de alcoholismo en la vida de cada persona. Y vamos a hacer esta oración. En el nombre de Jesús, declaro que me cubro con la sangre de Cristo. Cubro toda espiritualidad carnal de mi pecado de alcoholismo. Si perdí mi hogar, no me dejaré engañar por el diablo. Porque en 1 de Juan 3:8, tú dices, Señor, que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para desaparecer toda obra del diablo. Cuida mi vida, Señor, mi hogar, mi familia. Y si he hecho un pacto en vender mi alma con Satanás, te entrego hoy, Jesús, mi alma, y paso del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque estoy juntamente con Cristo, como lo dices en Efesios 2:6, que tú nos resucitaste y contigo estamos sentados en lugares celestiales, contigo, Cristo Jesús. Y si en mí ves iniquidad, que he causado daño a muchas personas, a las personas cercanas y a las personas lejanas, maltratándolos física o verbalmente a través de la violación, te pido perdón. Y quiero decirte que hoy, Jesús, te acepto como mi Salvador, como el único dueño de mi vida y de mi alma. Y me separo de toda conexión de Satanás que me lleve o me empuje a beber el alcohol. En el nombre de Jesucristo, amén.
Con nosotros no está un brazo de carne, sino el brazo de Dios y Creador Todopoderoso. Por eso podemos tensar el arco de bronce y conquistar todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Salmos 44, 6, 7. Porque yo confiaré en mi arco y ni me salvará mi espada, pues tú nos salvarás de nuestros adversarios, porque has avergonzado a los que nos aborrecen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ahí donde se encuentran en sus lugares de descanso. Amén. A Jesús sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Caminando sola y triste por la vida, era una mentira la que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día. Ante el Dios eterno, compasión pedía. Señor, yo te ruego, entres a mi vida y serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Caminando sola y triste por la vida, era una mentira la que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día. Ante el Dios eterno, compasión pedía. Señor, yo te ruego, entres a mi vida y serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener